Iglesia, vamos al tema número 12 de la serie sobre la carta de Santiago. Y el tema de hoy lo he titulado, no ponga su confianza en las riquezas. No ponga la confianza en las riquezas. Hermanos, es interesante, no sé cuántos lo han notado, pero es interesante ver cómo la mayoría de las personas, hermanos, sueñan con tener dinero. La mayoría de las personas sueñan con ser ricos. Y de ahí, hermanos, que inclusive la mayoría de personas, hermanos, la mayoría de personas juegan lotería, deseando pegar la lotería. Juegan lotería o juegos de azar, porque hay muchos juegos de azar, para poder ganar dinero. Y es que las personas, hermanos, ven en el dinero seguridad. Hermanos, las personas ven en el dinero seguridad, ven en el dinero estabilidad, bienestar. O sea, en otras palabras, la mayoría de las personas creen que si alguien tiene dinero, está bien. Hermanos, pero esto es interesante porque la mayoría de las personas que tienen dinero, hermanos, son los que a veces menos duermen. Y son los que a veces, inclusive hablando de artistas que tienen mucho dinero, tienen que tomar antidepresivos. Antes de entrar al escenario tienen que alcoholizarse o drogarse. Muchos por tanto dinero que tienen, hermanos, inclusive como han tenido tantas mujeres, terminan haciéndose homosexuales. Hermanos, si la mayoría de las personas ven un bienestar en el dinero. En otras palabras, podríamos decir fácilmente que el ser humano pone su confianza en el dinero. Pone su confianza en el dinero. Esto, hermanos, también sucede lamentablemente con los creyentes. No solamente con las personas del mundo, sino también con los creyentes. Por lo cual, hermanos, Santiago, queriendo corregir esto, hermanos, Santiago ahora escribe en la carta aparentemente a un grupo de creyentes. Aparentemente un grupo de creyentes que su posición económica era alta, hermanos, a que no pusieran su confianza en las riquezas. Y él empieza a hablarles de una forma que cuando usted lee el pasaje que vamos a leer ahorita, hermanos, parece que él está hablando a personas del mundo. Pero él está hablando a creyentes, él está hablando a la iglesia. Ahora, como vamos a ver más adelante, no sabemos si son verdaderos creyentes o simplemente personas que asistían a la iglesia, pero Santiago les habla de una forma bien clara y vamos a leerlo. Santiago 5, del verso 1 al verso 6, y dice la palabra: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza y habéis condenado y dado muerte al justo. Y él no hace resistencia. Wow. Hermanos, interesantemente, Santiago ya había tocado brevemente este asunto de no poner la confianza en las riquezas.
lo cual él les habla con respecto a las pruebas. Ya Santiago había tocado brevemente esto en Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11. Vea lo que le dice Santiago brevemente cuando él estaba hablando de las pruebas, aún para aquellos que tenían riqueza o dinero. Y dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, vemos cómo Santiago desde un inicio había tocado brevemente esto en esta iglesia a los expatriados a los cuales Santiago está escribiendo, de que ellos aún en las pruebas no deberían de confiar en las riquezas. Ellos tenían que aprender a confiar en Dios y no en las riquezas, porque hay quienes cuando pasan pruebas, dificultades y sienten que tienen dinero, es como: yo tengo dinero y eso no me va a afectar mucho. Pero Santiago les exhorta a ellos y les dice que sus riquezas pueden ser como esa flor que cuando calienta el sol se marchita y se cae. No confíen en las riquezas. Hermanos, lo que Santiago quiere dejar claro, como el resto de las escrituras nos muestran, hermanos, es que las riquezas son pasajeras e inciertas. Las riquezas son pasajeras e inciertas, por lo cual la confianza del creyente no debe estar en las riquezas. Hermanos, la confianza suya y la confianza mía no puede estar en las riquezas, no puede estar en el dinero, como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19. Vamos a leerlo rápidamente. Ahí antes de Santiago inclusive está Timoteo. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19, dice la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermanos, sí es cierto, las riquezas son inciertas. Hay personas que tienen mucho dinero. Hermanos, si de un pronto a otro pierden todo, quedan en la calle, como decimos nosotros. Hermanos, si para muestra un botón, no sé cuántos se acuerdan, hace muchos años, una pareja acá en Ciudad Quesada que tenían un supermercado, pegaron la lotería, el premio mayor, en ese tiempo, en aquellos años, 600 millones de colones. Hermanos, esa cantidad de dinero en ese tiempo prácticamente era imposible gastarla. Y vaya, pregúnteles a ver qué tienen. No tienen nada. Es más, tenían más antes de pegar la lotería. Porque tenían un supermercado, tenían el hogar. Hoy no tienen ni supermercado, ni hogar, ni familia. Todo lo perdieron. Entonces aquí Pablo, hablándole a Timoteo, dice que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que hagan bien, que sean ricos, pero ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es ahí donde debe estar la confianza de toda persona. En la vida eterna, en la salvación en Cristo y no en las riquezas de este mundo que son inciertas y pasajeras, hermanos. Ahora, el problema del ser humano, hermanos, y de todo ser humano, radica en su corazón por el pecado que hay en el corazón del hombre. Hermanos, y a pesar de que la Biblia nos muestra que no debemos de poner nuestra confianza en la riqueza, siempre, hermanos, el gran problema nuestro es el dinero. Y quiero mostrarles un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre, hermanos, que puso su corazón, su mirada en el dinero, en Segunda de Reyes, capítulo 5.
Yo quiero que veamos rápidamente esta historia que nos muestra la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer ahí varios versos, pero un poco salteados para no llevarnos mucho tiempo en esta palabra. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia de Eliseo y de Naamán. Que Naamán era un hombre leproso, era un hombre que Dios usaba, había dado salvación a Israel. Pero este hombre tenía un problema, era leproso. Y vamos a leer rápidamente. Vamos a ver Segunda de Reyes 5, del 1 al 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era el rey de Siria, yo dije Israel. Dice: era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice: este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, tenía una enfermedad incurable. La lepra era incurable. Leproso, dice, este dijo a su señora, versículo 2, y en Siria había salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, dice, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Oigan, iglesia, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. O sea, cuando Naamán se va, él lleva una cantidad grande de dinero, de riqueza, porque según Naamán, cuando él quedara sano, él iba a dar este dinero, toda esa cantidad de dinero, por la sanidad que iba a recibir. Más o menos como hoy, ¿verdad? Hoy, si alguien quiere ser sano, primero tiene que dar dinero. Él pensaba de esta manera. Ahora vamos a leer del verso 9 al verso 10 de ese mismo capítulo 5. Dice la palabra: y vino Naamán con caballos y con carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. O sea, él llega donde Eliseo, que era el profeta de Dios, y Eliseo tan siquiera sale. Eliseo manda a su criado y le dice al criado: ve y dile a Naamán que vaya y se meta en el Jordán 7 veces y va a quedar limpio. Inclusive usted lee la historia, dice que Naamán se enoja, se molesta, porque él creía que iba a salir el profeta de Dios y iba a orar, iba a levantar su mano, iba a poner su mano para que quedara sano. Hermanos, cuando Dios quiere sanar a alguien, Dios lo va a hacer de cualquier forma. No necesariamente tienen que alguien imponerle las manos y caer patas para arriba, como hoy muchas veces se cree, para que sea sano. No, hermanos, Dios sana como Él quiera. Él es poderoso, y más que poderoso, dice la Biblia, todopoderoso. Dice versículos 14 al 16, dice la palabra: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra que del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, dice la palabra. Dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tus siervos. ¿Recuerdan todo lo que había traído? Dice: mas él le dijo, o sea, le dijo el siervo Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, le insistió y él no quiso. Pero recuerden que Eliseo había mandado a su criado, que se llamaba Giezi. Ahora vean lo que dice la palabra del verso 20 al 27. Ya que Naamán no recibió nada por haber dado sanidad, o Dios haberlo usado en sanidad,
con Naamán y él no quiso recibir nada de dinero, vea lo que hace Giezi, versículos del 20 al 27. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. O sea, oigan, en 2 bolsas, o sea, no era poquito dinero. En 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él le tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. O sea, todo inocente. Y él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y ovejas y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Guau, hermanos, la Biblia dice que la palabra del Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Hermanos, vemos cómo el corazón de Giezi estuvo, hermanos, él vio la oportunidad para tener dinero. Y como dije antes, porque el gran problema del hombre, del ser humano, hermanos, es confiar en las riquezas y poner su corazón en la riqueza. Giezi tomó la peor decisión de su vida, pero lo hizo. No Eliseo en este caso. Hermanos, y a pesar de que la palabra nos muestra que la confianza y la mirada del creyente no debe estar en las riquezas, hoy lamentablemente, hermanos, uno de los evangelios que más ha crecido ha sido el evangelio de la super prosperidad. El evangelio de la super prosperidad, en donde el énfasis, hermanos, está en el dinero, afirmando que Cristo murió en la cruz para que el creyente no sea pobre. Hermanos, si hay algo falso hoy que se está predicando, que se está enseñando en la radio, en la televisión, en las iglesias, hermanos, donde se ha tomado el púlpito, el altar de Dios para predicar, es este falso evangelio de la super prosperidad, donde le han hecho creer al cristiano, al creyente, que si usted viene a Cristo hoy, Dios te va a enriquecer. Hermano, déjeme decirle que no hay nada más falso que eso. Ahora vea lo que muestra la palabra en Mateo capítulo 6 del 19 al 21. Dice Mateo capítulo 6 versículo del 19 al 21, dice: y no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, iglesia, allí estará también vuestro corazón. Y hoy parece que el corazón de la iglesia, hermanos, está en la riqueza y no en el Señor. Hoy lamentablemente, hermanos, la mayoría de estas iglesias, mega iglesias que han crecido, hermanos, lo que predomina es el evangelio de la prosperidad. No el evangelio de Cristo, el evangelio de la prosperidad, donde todo es opulencia, todo es riqueza, hermanos.
Y eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y si usted escucha este evangelio, por favor, huya. Huya de ahí, huya de un lugar donde le prediquen sobre riqueza y no le prediquen sobre Cristo. Ahora, para aquellos que tienen su corazón y su mirada y su confianza en las riquezas de este mundo, es que Santiago les dice nuevamente, volvemos al pasaje de Santiago, vamos ahora ricos, les dice Santiago, oigan ustedes ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, dice Santiago, vuestro oro y plata están enmudecidos, y su moho testificará contra vosotros. O sea que esos van a ser los testigos en contra. Todo el dinero que acumulan, que se está llenando de moho, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, para los días finales, les dice Santiago. Hermanos, primero que todo, a pesar de que es fuerte esto que Santiago dice, hermanos, debemos de entender y aclarar que el dinero o la riqueza no es mala en sí misma. El dinero o la riqueza no es mala en sí misma, sino el amor al dinero, poner en este caso la confianza y la mirada en el dinero, el cual es incierto, como lo vemos en Timoteo, 1 Timoteo 6:10. Dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice Pablo a Timoteo, porque raíz, o sea, esta es la raíz, este es el problema, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Hermanos, la raíz del problema es el amor al dinero. Recuerden lo que le pasó a Giesi. Él vio a este hombre que traía dinero, que traía vestidos nuevos de mucho valor, de mucho costo. Y él vio la oportunidad. Y el amor al dinero, el amor a la riqueza. Hermanos, si eso hoy es muy normal en este falso evangelio, y por eso Santiago les habla de una forma tan dura a estos creyentes que él les estaba escribiendo, para decirles: su moho de su oro, de su plata testificará contra vosotros. Por lo cual, hermanos, el rico debería de llorar y lamentarse, como dice Santiago. Debería de llorar y lamentarse, ya que el bienestar o la salvación no depende del dinero. Hermanos, nadie se va a salvar porque tenga dinero o porque no tenga dinero. La salvación no consiste en dinero, y eso lo muestra la palabra. Ve lo que dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Dice Lucas capítulo 12, del versículo 13 al 21, dice: y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hermanos, ¿usted se imagina este cuadro? Alguien tener al frente a Cristo, el autor de la salvación, el autor de la vida, el que creó los cielos y la tierra, al frente, hermanos, y simplemente preocuparse por llegar delante del Maestro, del Señor Jesucristo, y decirle: oiga, Señor, yo ocupo que usted me arregle algo, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, mi papá murió y él se está dejando todo el dinero. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, aunque aparentemente hoy eso es lo que le han hecho creer a muchos, aún a los cristianos en la iglesia. Que usted depende de su dinero. Si usted es rico, Dios te ha bendecido. Si usted no tiene, Dios no te ha bendecido. Hermanos, eso es el engaño más grande que hay. Pablo dijo que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y dice que él tenía a veces para comer y a veces no tenía para comer. Y sigue diciendo, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, lo que todo el mundo desea, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El deseo de todo hombre, por eso juegan lotería, juegos de azar, queremos riqueza. Hermanos, pero la Biblia tiene esos peros. Y dice el verso 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que usted ha pensado y anhelado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow. Hermanos, Jesús es bien claro en esto. La confianza, hermanos, del creyente no puede estar en las riquezas. No puede estar en las riquezas. Ahora vea lo que dice el Salmo 49. Salmo 49, y vamos a leer versos 1 y 2 y luego versos 6 y 8. Dice el Salmo 49, hermanos, si tiene un título ahí, dice: la insensatez, la torpeza de confiar en las riquezas. Y yo quiero leerles versos 1 y 2 y versos 6 y 8, y dice la palabra. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todos del mundo. Escuchen esto todos, creyentes y no creyentes. Escuchen por favor esto. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Por favor, escúchenme en esto, dice el salmista. Versículos 6 al 8 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra, jamás. Hermanos, ¿qué se refiere con redimir? Hermanos, redimir es rescatar para salvar a alguien. Escuchen esto, dice el salmista: por más dinero que tengan, por más opulencia que tengan, eso no te podrá redimir. Eso no te podrá salvar, porque la salvación tiene un gran precio y no se puede lograr humanamente. Hermanos, la salvación no se puede lograr humanamente. Por eso, hermanos, la salvación está única y exclusivamente en Cristo. Única y exclusivamente en Cristo. Cuando el hombre se arrepiente de su pecado y pone toda su confianza en Jesús por la fe para su salvación. No en el dinero. Hermanos, el dinero no te salva. El dinero no es, hermanos, una evidencia de que alguien esté bien con Dios, como lamentablemente lo quieren hacer pensar en el evangelio de la prosperidad. Hermanos, porque hay muchos impíos que son multimillonarios. Hay muchos impíos que no temen a Dios, no conocen a Dios y tienen cantidad de dinero, y eso no les asegura salvación. Hermanos, la salvación está única y exclusivamente en Cristo y es de gran precio. Y ese gran precio lo pagó Cristo en la cruz, derramando su sangre preciosa para la salvación del hombre si se arrepiente. Hermanos, hay quienes viven toda su vida trabajando y trabajando para hacer riqueza. Solo para hacer riqueza, para amontonar riqueza. Hermanos, al punto de que hay cristianos que creen que la bendición de Dios es trabajar y hacer riqueza. Vea cómo Dios me ha bendecido. No se congregan. No son temerosos de Dios de verdad. No honran a Dios de verdad. Pero creen que Dios los ha bendecido porque han acumulado riqueza. Cuando ya leímos la palabra, hermanos, que no le pase la de Giesi. Y atienda lo que dice Santiago. Su riqueza, su oro, su plata están enmohecidos. Y eso va a testificar contra ustedes.
¿Por qué? Porque han puesto su confianza en la riqueza y no en Cristo. Hermanos, la confianza nuestra debe estar en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Solo en Él hay salvación. Y la salvación no tiene nada que ver con dinero. Si alguien tiene o no tiene dinero, hermano, la salvación no tiene nada que ver con eso. Por otro lado, hermanos, debemos de entender que Santiago no se sabe si se le está hablando a verdaderos cristianos o a algunos que aparentaban ser cristianos dentro de la iglesia. Pero sí vemos que la palabra es dura y firme de Santiago. Esa palabra es dura y es firme para aquellos que confiaban en las riquezas. Al tener mucha ropa, mucha plata, mucho oro, el cual están podridos, dice Santiago, y testificará contra ustedes. Esa plata, ese oro que están podridos van a testificar contra ustedes, les dice Santiago. Muchas veces, iglesia, la prosperidad hace que el hombre se olvide de Dios. Como se lo advierte Dios a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a verlo en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Hermanos, y esto es interesante porque a pesar de que la palabra nos muestra, hermanos, el cuidado de las riquezas, de no poner nuestra confianza en las riquezas, hoy el evangelio de la prosperidad es todo lo contrario. Cuando más bien la palabra nos advierte y nos habla, Jesús mismo nos habla de tener ese cuidado en relación a las riquezas. Dice Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 14, hermanos, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, recuerden que Dios les dijo, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué significa eso? Ellos iban a entrar a una tierra próspera, a una tierra bendecida, a una tierra donde había abundancia. Ellos venían de ser esclavos 400 años. Y ahora iban a entrar a un lugar donde iban a ver mucha bendición. Pero vea lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Deuteronomio 8 del 11 al 14 dice así, cuídate. ¿Qué le dice Dios al pueblo? Cuídate. Iglesia, y hoy yo te digo, cuídate igualmente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, oiga iglesia, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, Dios le advierte al pueblo de Israel esto. Dios le advierte, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero tengan cuidado de no olvidarse de mí. Hermanos, cuando hay riqueza, cuando hay prosperidad, generalmente el hombre tiende a apartarse de Dios. Cuando hay riqueza, hermanos, cuando alguien empieza a trabajar y empieza a prosperar, se pone un negocio propio y empieza a prosperar, empieza a ver la bendición, hermanos, ya no tiene tiempo para la iglesia, ya no tiene tiempo para el Señor. Pero si habla, Dios me está bendiciendo. Dios le advirtió a Israel, cuídate. Cuídate, no vaya a ser que tú empieces a ver la bendición, empieces a ver la prosperidad y te olvides de Jehová tu Dios. Y hoy en el evangelio de la superprosperidad casi que es lo que hacen. Hacer que el creyente se olvide del verdadero Dios, de cumplir su ley, su palabra, sus estatutos, sus preceptos. Y es solamente Dios me ha bendecido. Y se jactan de eso. Usted los oye diciendo, vean el carro que tengo, vea la casa que tengo, vea ahora la mudada que ando, el saco. Decía uno por ahí, los zapatos que puedo tener ahora. Y como el corazón del hombre es tan codicioso, hermanos, el hombre ve eso y dice, yo quiero eso también. Les pasa la de Giesi,
quieren riqueza, quieren prosperidad y se olvidan del Señor. Hermanos, si es que el rico, y esto es una realidad, hermanos, el rico nunca quedará satisfecho con la riqueza. Hermanos, el rico nunca quedará satisfecho con la riqueza. Generalmente cuando alguien ve dinero, quiere más dinero. Cuando alguien ve dinero, quiere más dinero. Eso está como el que dice, ay, si yo me pego la lotería, yo le ayudo a mi familia, le ayudo a este, le ayudo al otro. Hermano, si se la pega no le ayuda a nadie. A nadie le ayuda. ¿Por qué? Porque ya ve dinero. Es muy fácil hablar cuando no tenemos, pero cuando ya hay, eso es otra historia. Dijo alguien, otro gallo canta. Hermanos, si eso es una verdad, el rico nunca quedará satisfecho con la riqueza, por lo cual comete injusticias. Y eso es lo que Santiago les dice a ellos. Vamos a ver Santiago nuevamente, que es el texto que estamos estudiando. Y Santiago les dice, habéis, en el verso 3, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, oigan esto, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea, no les pagaban lo justo, no le pagaban lo que tenían que pagarle. Los que eran cristianos, que tenían dinero. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Me llama la atención que la expresión que usa Santiago es el Señor de los ejércitos. ¿Sabe por qué el Señor de los ejércitos? Porque el Señor de los ejércitos era el Dios que peleaba por Israel. Santiago está diciendo, este Dios ahora que ha escuchado el clamor de los que ustedes no les pagan, va a pelear por ellos. Va a pelear por ellos. Él ha escuchado el clamor que ustedes no les pagan lo que deben de pagarles. Hermanos, si eso no ha cambiado, yo he escuchado gente que tiene empresa, que es cristiana, hermanos, y viven viendo a ver cómo no le pagan al empleado, cómo le roban. Y eso es lo que Santiago está hablando acá. Y él les dice, versículo 5, habéis vivido en deleites. Ustedes que no quieren pagarle el jornal, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Hermanos, porque es interesante, el que tiene plata siempre dice, es que no tengo. Llega a pedirle un aumento de sueldo, es que no me alcanza. Pero vive paseando y tiene sus carros del año y no le alcanza para subirle 5,000 colones. Eso es interesante, hermanos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Esa palabra disolutos es, habéis tenido todos los deseos de su corazón. Habéis vivido en deleites. Ustedes tuvieron todo lo que quieren porque tienen dinero. Habéis engordado, le dice Santiago, oiga, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. O sea, les está diciendo, ustedes con la riqueza que están acumulando es como el chanchito que lo están guardando, ¿verdad? Para diciembre darle en muerte. Habéis engordado vuestros corazones. Como el pollo de engorde, hermanos, que hay que echarle buen alimento para que se ponga así bien gordo para... Santiago le dice, ustedes habéis engordado vuestros corazones. Porque el problema está en el corazón del hombre. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y a dónde está? En el corazón. Y eso es lo que Santiago les dice. Ustedes están engordando su corazón para el día de la matanza. Y ustedes son los que van a morir. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. El pobre no puede hacer nada. Porque el pobre si llega a veces y pide aumento o reclama que por qué no le paga, le dice, no es fácil. Si no se va y hay 3, 4 haciendo fila por su trabajo. Y estoy hablando de cristianos. Y Santiago les está hablando a ellos. Porque esta carta no era para gente inconversa, era para gente creyente. Hermanos, aquí Santiago da un diagnóstico claro y preciso
de aquellos que aman al dinero. Eso es lo que Santiago está haciendo, dando un diagnóstico. Eso es lo que hacen los que aman el dinero. Ve lo que dice la palabra en Eclesiastés 5:10. Dice la palabra en Eclesiastés 5:10, dice la palabra: el que ama el dinero, hermano, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, dice. El que ama el dinero no se saciará de dinero. No se va a saciar. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Siempre va a querer más y más y más, iglesia. Siempre quiere más el que tiene dinero. Hermanos, y aunque el problema es el amor al dinero, hermano, yo te digo eso en el amor de Cristo: tenga cuidado con las riquezas, ya que ellas pueden convertirse en tu Dios. Iglesia, aunque el dinero no sea el problema, es el amor al dinero. Tenga cuidado. Si Dios te ha empezado a bendecir, si Dios te ha empezado a prosperar, de que al final ese dinero se convierta en tu Dios. Ve lo que dice la palabra en Mateo 6, del 24 al 25. Dice la palabra en Mateo 6, del 24 al 25, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice Él: ninguno puede servir a dos señores. ¿Quiénes? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, sí es interesante, porque esa palabra de las riquezas en el original es Mamón, que era el dios de la riqueza en ese tiempo. Ustedes no pueden servirme a mí y servir a Mamón, al dios de la riqueza. Claro, que no salga ahí como un artista que salió ahí hablando de este texto, que lo manipulan para sacarle el dinero a la gente. Y esta mujer que se autodenomina profeta y apóstol, ella dice: es que hay que destruir a Mamón para no servirle. ¿Y sabe cuál era la forma de destruir a Mamón para no servir a Mamón? Que ustedes entregaran todo el dinero aquí. Claro, cuando digo aquí era casi que en la bolsa de ella, ¿verdad? Porque es para ellos el dinero. Ellos son los que se enriquecen. Ellos son los que se hacen ricos. Y esta mujer tomó este pasaje y decía: para no servir a Mamón, para destruir a Mamón, hay que entregar el dinero. Venga, denlo acá. Y ahí va todo el mundo como oveja al matadero, manipulando la palabra, torciendo la escritura para su propio provecho. Pero el Señor es bien claro: no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y la pregunta es: ¿dónde está tu corazón, iglesia? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está tu corazón en el Señor, tu confianza en el Señor, o en la riqueza? Porque hay quienes dicen, hermanos, que cuando empiezan a ser bendecidos: no puedo ir a la iglesia el domingo porque es el día que más vendo. Es el día que mejor me va, que conveniente. ¿Quién te da la bendición? Porque vas a hacer la de aquel hombre, el cual dijo: voy a hacer mis graneros más grandes. Voy a destruir estos y voy a hacerlos más grandes porque estoy viendo la prosperidad. Y voy a decirle: alma, muchos bienes tienes para muchos años. Hasta que Dios le dijo: necio, esta noche vas a morir. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ve lo que dice Marcos capítulo 4 del 18 al 19. Marcos capítulo 4 del 18 al 19. Hermanos, ya vimos cómo Jesús dice que no podemos servir a dos señores. Y dice Marcos, hablando, hermanos, de la parábola del sembrador. Y vea lo que Jesús enseña en esta parábola del sembrador. En el versículo 18 y 19, Él explicando la parábola del sembrador dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero esos peros de la palabra, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, no da fruto. Hermanos, por el afán de la riqueza, del hacer, eso ahoga la palabra. Eso dice el Señor explicando esa parábola del sembrador. Porque hay quienes, hermanos, se preocupan más a veces por el dinero, por acumular, por la riqueza, que por honrar a Dios y guardar su palabra. Hermanos, un creyente, hermanos, nunca debe poner su mirada en las riquezas o en los que tienen riquezas en este mundo. Óigame en esto. Un cristiano no debe poner su mirada o su confianza en las riquezas o en los que tienen riquezas. Porque hay hermanos, y cuando digo hermanos, de verdad creyentes, hermanos que a veces se quejan de ver que ellos no tienen y que otros sí tienen. He escuchado personas decir como: Señor, yo te sirvo y lo único que tengo en la despensa para comer es huevos y salchichón. Señor, y yo te sirvo, yo te busco, y eso es lo único que tengo. Y ve al impío del otro lado, de cómo él no te busca, cómo él no quiere nada contigo, y él tiene para comer, él tiene un buen carro, él tiene una buena casa, y vea yo, Señor, sirviéndote. Hermanos, tenga cuidado con eso. Hermanos, porque eso le pasó, dice la palabra, a un hombre en el Antiguo Testamento que se llamaba Asaf. Y vamos a verlo rápidamente, hermanos, en el Salmo 73. De un hombre que servía a Dios. Asaf era el líder principal de David, del grupo de alabanza, para que me entiendan en nuestro contexto. David tenía salmistas, David tenía cantores que alababan, que adoraban el nombre del Señor. Y el líder principal era Asaf. Y vea lo que dice Asaf. Asaf cuenta aquí su historia. Hermanos, y voy a leerla rápidamente por el tiempo. De lo que Asaf cuenta en este salmo, de lo que a él le pasó por poner su mirada en los impíos, en los que habían prosperado, y él sirviéndole al Señor. Dice la palabra: ciertamente es bueno, oh Dios, para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas. Empieza a hablar de todo lo que hacen los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Versículo 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, ahora aquí Asaf empieza a recriminar lo que él ha hecho por todo lo que él ve en ellos, de que ellos no se turban en el mundo y han alcanzado riquezas. Y dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos.
Asaf empezó a decir: yo veo cómo ellos prosperan, cómo ellos son bendecidos, ellos hacen lo que quieran. Yo me he guardado, Señor, he lavado mis manos en inocencia, te he servido y ha valido la pena. Pensando en esto, dice: eso ha sido duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dios seguro le dijo: necio, ¿cómo no entiendes? ¿Cómo no entiendes que el fin de ellos es perdición, es condenación eterna? A pesar de su riqueza. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dice el versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, Señor, delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo? A ver ahora cómo termina Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Wow. Hermanos, Asaf entendió que él no tenía que ver la prosperidad de otros, la riqueza de otros, hasta que él entró en el santuario de Dios y comprendió. Y él dice: yo era como un mulo, como una mula, no entendía. Y hoy muchos viven viendo la prosperidad de los impíos. Dijo por ahí otro famoso apóstol y profeta también. Y él habla de eso, no de este salmo. Él dice: yo vi a otros prosperar y yo le reclamé a Dios: Señor, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué ellos tienen todo y yo no? Y le reclamó a Dios para que Dios le diera todo. Y todo el mundo le aplaude al hombre, torciendo la escritura, la palabra, porque ellos lo que hacen es llenar su corazón, como dice Santiago, engordándolo para el día de la matanza. Iglesia, ten mucho cuidado donde está tu corazón. Y prestemos atención a lo que dice Santiago. Y quiero terminar con esto, hermanos. Nunca olvides lo que dijo Jesús en Mateo 6:33, cuando Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo cual, amado hermano, iglesia, en esta mañana no pongas tu confianza o tu mirada en las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas. Lo que tú y yo necesitamos es la bendición de nuestro Dios, es la salvación que Él nos promete. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Hermanos, no es dinero, aunque necesitamos para sobrevivir en este mundo, pero ese no es el evangelio. El evangelio no es dinero. Y por eso Santiago les habla duramente a sus lectores, para que no pongan su confianza en el dinero, sino en el Señor. ¿Cuántos oramos para decirle: Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti? Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias una vez más por tu hermosa y bendita palabra que nos habla, que nos enseña, que nos amonesta, que nos habla, Señor, con voz audible, Señor, del cielo para cada uno de nosotros. Señor, hay una realidad en nuestras vidas, Señor, y es que el hombre, por naturaleza, por su pecado, el hombre es inclinado a la riqueza, a querer tener riqueza, Señor. Pero tu palabra nos muestra que el corazón del cristiano no debe estar en la riqueza,
Que más bien, Señor, debemos de ser ricos en buenas obras, en fe, en el Señor, tomar la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza y nuestra mirada en ti, no en las riquezas que son pasajeras, que son como la flor de la hierba, que cuando viene el calor se cae y perece, Señor. Porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, que provees a tus hijos de todo cuanto necesitamos en tu bondad y en tu misericordia y en tu soberanía, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser como este hombre, Señor Asaf, que en un momento dice que por casi se deslizan sus pies por ver la prosperidad de los impíos, Señor. Que podamos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, dice la palabra, que es Cristo el Señor. Reconociendo, Señor, que nuestra mayor riqueza y bendición que podemos tener en esta tierra, en este mundo, es haber creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque nos espera una herencia eterna, Señor, para aquellos que hemos creído en ti, Señor. Padre, todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.